Muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias sobre todo a la asociación por la invitación, al Ministerio también por colaborar con esta iniciativa, yo creo que tan buena. Y bueno, seguimos divulgando y hablando sobre cubiertas vegetales, que ya parece eso, que hace mucho tiempo que vamos hablando de esto, que lo hemos contado todo, pero siempre hay dudas como las que han generado aquí. Yo poco creo que voy a aportar, porque ya los franciscos lo han contado, yo creo, casi todo, lo han contado además muy bien, de forma muy didáctica además. Entonces, bueno, pues igual algunas cosas nos vamos a repetir, que yo creo que no es malo. A veces incidir sobre la misma idea, pues si varios coincidimos es que igual, pues, no sé, vamos por el buen camino. La primera, si se pasa la diapositiva. Igual estoy dando al revés, no creo. Vale, es importante, Esto no lo enseñan en las escuelas. Ahora sí. Bueno, pues hablando de la escuela, aquí he querido hacer un recuerdo. Pues cuando yo estudiaba en la escuela de agrónomos, que esto de las cubiertas, que parece algo relativamente novedoso, asociado a los o puesto igual en valor por los ecoregímenes, pues yo ya recuerdo a mi profesor, el doctor Fernando Gil Albert, en la escuela de agrónomos, que en sus tratados de arboricultura frutal, pues ya decía en el año 91, de esta forma tan rotunda que tenía él, que técnica y agronómicamente las cubiertas vegetales, cuando puedan utilizarse, el matiz yo creo que es importante, son, sin ningún género de duda, el mejor sistema de mantenimiento del suelo. Bueno, pues vamos a tratar a lo largo de esta presentación ver qué razones, ¿no? O por qué podemos decidirnos por la cubierta vegetal, que no tiene que ser siempre un sistema adoptado de una forma general o por una moda o porque sí, sino que vamos a tratar de ver que según las circunstancias de cada viticultor, pues puede ser interesante una cubierta o no, y que hay muchos tipos de cubiertas vegetales, ¿no? Hablamos de la cubierta vegetal como algo global. No, hay muchos tipos de cubiertas. Por ponernos un poco en situación, los datos son de la encuesta del Ministerio, tenía que haber cambiado no son del año 23, están actualizados a los últimos publicados del año 24, y esta es la superficie de viñedo según el mantenimiento del suelo. Si vemos el porcentaje que hay de cubiertas vegetales, ¿dónde está? Aquí, más o menos, pues los leñosos, pues que es muy destacado. O sea, frutales tenemos el 80%, incluso el olivar, vemos aquí, llega ya a más del 40% en un ecosistema parecido un agrosistema parecido al del viñedo, tiene mucha mayor implantación de cubierta vegetal. Esta es la realidad que tenemos. Si vamos a La Rioja, la situación no es muy diferente. Quizás un poco más, un 7, casi un 8%, pero desde luego que no es un sistema que está siendo aceptado. Esto por algo será, lo iremos viendo, pero realmente los viticultores y las bodegas tienen cierto miedo o temor o inseguridades a este planteamiento que llevamos muchos años ensayando con ellos, haciendo ensayos de investigación, de experimentación, pero todavía hay muchas dudas. Hemos hablado que no hay una cubierta vegetal única. Podemos tener cubiertas vegetales, en este caso una butia, una cubierta que puede tener un comportamiento temporal, vemos ahí más o menos en la fase en la que está agostando, bien cubierta temporal porque agoste o porque decidamos dar una siega o incorporarla al terreno, o cubiertas que tengan cierto carácter permanente en el terreno. Una cubierta total, como comentaba antes Francisco, más o menos en toda la superficie de nuestra parcela, o una cubierta localizada. Este es uno de los ejemplos más tradicionales donde en la calle tenemos, en este caso es una cebadilla, y en la línea de plantación usamos otro sistema de mantenimiento del suelo, en este caso un herbicida. Puede ser un intercepas, pero bueno, esto generalmente es por comodidad o disponibilidad de maquinaria del viticultor.
Otros ejemplos de cubierta localizada, nos vamos a una zona de Ávila, cerca de la Sierra de Herreros, en un viñedo viejo, donde pues decide plantear una cubierta en calle Santa. Una foto curiosa que me parece de aplicación de cubiertas, incluso de viñedos de cierta edad en las que parece que este sistema no tiene que ser contemplado. Bueno, gestionándolo bien puede ser posible. O cubiertas alternas también. Esto es nuestra finca La Granjera, finca institucional del Gobierno de La Rioja, en Logroño, donde también hemos planteado este sistema en ensayos de investigación. Incluso hay casos, y esto venimos en los últimos años haciendo ensayos de investigación sobre ello, utilizando la cubierta vegetal únicamente en la línea de plantación, como una alternativa a los herbicidas o al intercepas, que en muchos casos es complicado el manejo y a veces costoso o provoca daños en las cepas. Bueno, ya todos conocéis de sobra el tema de los intercepas. Eso sí, tendremos que irnos a especies muy concretas, especies por lo general que no tengan un porte muy elevado. Lotus curriculatus tenemos en la izquierda, un medicago truncatula, en la derecha, en la izquierda el medicago. Trifolium resupinatum, que es otro de los Wolfragiferum, el trébol fresa. Son especies que funcionan bastante bien, incluso compañeros de Vena en Navarra han ensayado con ellos y han tenido buenos resultados. Nosotros hasta ahora habíamos hecho este tipo de ensayos de forma experimental, con siembras manuales, porque no se disponía de una maquinaria de siembra específica en la línea, pero ya desde hace un par de años tenemos esta máquina que ya está comercializada y que la podemos llevar a nivel de viñedos comerciales. Tengo que decir que también hemos tenido que hacer unos pequeños ajustes porque la semilla, el primer año de prueba, no se implantaba exactamente en la línea de plantación, tenía más de la línea hacia la calle. Han sido unas regulaciones sencillas que hemos podido hacer nosotros mismos, no hemos tenido que recurrir a la casa, pero vamos, estamos contentos con el funcionamiento de la máquina. Hablando también de tipos de cubiertas, podemos tener los casos de cubiertas sembradas. Este es un ejemplo también de una cubierta sembrada en nuestra finca, el tipo de maquinaria que utilizamos. Procuramos que en el mismo, que esta máquina lleve incorporada adelante un rotavator y detrás una sembradora, una tolva de siembra, la siembra cae por gravedad. Lo importante es pasada, preparemos el terreno antes y en este caso pues ejecutaba bastante bien. Un ejemplo de una cubierta sembrada, en este caso con cebada, o podemos también tener casos de cubierta espontánea. En este caso pues una cubierta espontánea yo casi diría ideal, con una gramínea, un Oreo murinum, que en principio no va a generar unas competencias que no sean peligrosas, por decirlo de alguna forma, para la cepa. Y bueno, pues retomando un poco también y dando más ejemplos de lo que antes han comentado, yo creo que los dos Franciscos, de los efectos de la cubierta sobre el suelo. Veis aquí también los daños, lo mismo. Aquí veis las raíces también, antes lo veíamos en el olivar, aquí en el caso de viña, bueno, es un viticultor de la zona de Santa Lucía de Ocón, a no muchos kilómetros de donde estamos, que intenta por todas las formas controlar la fuerza del agua, ya veis, sacos terreros, tuberías de drenaje, y aún así no puede con ello. Bueno, pues tenemos la foto después, me compuso un poco la zona, planteó una cubierta espontánea por la peligrosidad también de la zona y, bueno, pues ha conseguido solucionar este problema con una cubierta. Es decir, vamos a ver el objetivo buscado, ¿eh? En estos casos, la cubierta tendría ese objetivo, ¿no? Controlar la erosión, que cada vez estamos viendo más que es una de las alternativas que viticultores de la zona optan para controlar esto, que al final es un gran problema. O sea, a veces formarse unos centímetros de suelo cuesta cientos de años, incluso miles de años, que con una tormenta de las que tenemos cada vez más habitualmente asociado a estos efectos, no sé llamarlo de cambio climático o variación climática o por lo menos inestabilidad climática que tenemos, es cada vez más frecuente. Esta es una foto, sería por Roberto Frías, de bodega, nombrado más mejor viticultor del año de bodegas La Rioja Alta, en la zona de Cenicero, que es muy curioso porque vamos a ver los dos ejemplos también. En un caso de cubierta, en un caso sin cubierta, con suelo desnudo, esas cárcavas que se forman en un viñedo con cierta pendiente, y si veis en esta zona de aquí, a continuación es el mismo viñedo, pero en este caso
Era un año muy seco, ya veníamos de un invierno muy seco, con lo cual casi todas las cubiertas se levantaron. Pero cómo gestionar un año muy seco, enseguida al viticultor, por lo menos aquí en La Rioja, le entra ya el nerviosismo, ¿qué hago con una cubierta de un año muy seco? La levanto. Pues bueno, aquí tenemos el caso de un viticultor que optó por otra alternativa. Es verdad que tiene, como vemos aquí, el apoyo del riego, que eso siempre da mucha tranquilidad, pero lo que hizo es inactivar la cubierta, dejarla seca, secarla a su máxima expresión, simplemente para que fuera un protector del suelo. Y las diferencias de un viñedo con la misma pendiente, las mismas condiciones, la misma edad, el mismo suelo, uno al lado del otro, son evidentes. Con lo cual, también el gestionar la cubierta como dicen me gusta mucho el mundo del baloncesto que hablan de leer el partido, ¿no? Pues leer el partido, leer este año climatológico y gestionar tu cubierta en ese sentido. Quiero hacer referencia aquí a este proyecto, bueno, el proyecto Vitisal que hemos hecho en colaboración con otros socios. Tenemos aquí a Roberto Pérez Palmo de Neiker, que son los autores de este estudio. Socios del proyecto Vitisal, ellos llevaron a cabo en colaboración con Bodegas Maisulán un estudio de erosión del suelo con una cubierta espontánea y los resultados que obtuvieron al final como resumen es que se reducía un 64% el porcentaje de tierra erosionada con respecto a un tratamiento de laboreo. Con una cubierta, ¿verdad, Roberto? Una cubierta espontánea, tampoco implantada totalmente, podemos un 70% más o menos de implantación cuando vimos y que bueno, que a pesar de ese grado, que tampoco era muy alto de implantación, el efecto contra la erosión era muy alto. Si nos vamos a la bibliografía, en este caso de Javier Abad y colaboradores, que hicieron una revisión bibliográfica en muchos ámbitos, no solo a nivel de España, sino a nivel del mundo, vemos que el valor medio de reducción de la erosión con la cubierta es el 72,87, o sea, muy cerca a lo que... Por tener una idea, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de reducir la erosión. A veces les gusta poner números, bueno, vemos que es una reducción notable e importante. Hablamos también antes de la materia orgánica. La materia orgánica es la llave de muchos de los beneficios o de las propiedades interesantes, tanto químicas como biológicas o físicas del suelo. En un estudio que hicimos en la finca La Granjera veíamos que, sobre todo, en los primeros centímetros del suelo, entre los 0 y 15 primeros centímetros, el aumento de la materia orgánica gracias a la cubierta vegetal era más que notable. Muy interesante. Acudió también a otro estudio de la Universidad Pública de Navarra, en este caso Íñigo Victo y también colaboradores. Ellos son especialistas en las propiedades físicas del suelo, también biológicas. Vieron cómo la cubierta vegetal mejoraba estas propiedades, como la estabilidad de agregados, veis ahí en verde, con respecto al laboreo, en los 30 primeros centímetros del suelo, y otras también propiedades físicas como la capacidad de retención de agua. Esto sobre todo ya quizá a mayores profundidades. Y en cuanto a las propiedades biológicas, me ha parecido también interesante y me gusta también en las charlas divulgativas como las que tenemos hoy, algo que entendemos todos mucho, que es las lombrices. Siempre asociamos las lombrices a un suelo vivo y con cierta calidad. Pues también el equipo de Íñigo Virto estudiaron las lombrices comparando el laboreo con la cubierta implantada el primer año y el segundo año. Con laboreo no venía ningún ejemplar por unidad de superficie. El primer año ya eran 50 individuos y con 5 años ya se subía a 150, para que veamos un poco cómo ese suelo de alguna forma, desde luego, tiene mayor diversidad y revive de alguna forma. Otros ejemplos de efectos de la cubierta sobre el suelo es la capacidad de tránsito de maquinaria. Este es un año de una presión alta, no exactamente pasado, de presión alta de hongos, de mildiu y de oidio, en la que se hace necesario entrar a tratar, pero aquí no puede entrar el tractor de ninguna manera. En el caso de que hubiéramos tenido una cubierta vegetal, pues no hubiera sido el caso. Bueno, poniendo un poco contexto también, siempre que el interés sea contribuir de alguna forma al ciclo del carbono o a reducir este tipo de emisiones o acumular carbono en el suelo, he querido poner estos datos publicados por el Ministerio, donde muchas prácticas agrícolas, entre ellas la cubierta vegetal, incrementan ese carbono orgánico del suelo. En concreto, esta publicación habla que las cubiertas consiguen aumentar
en un 74% en las capas superiores, frente a otras prácticas como el laboreo. Nosotros hicimos un estudio en la finca de La Grajera en el año ya 2011 y vimos que la capacidad de secuestro, de almacenamiento de ese carbono atmosférico de las cubiertas vegetales, bueno, lo cuantificamos, por poner una cifra, en 9,31 toneladas de CO2 por hectárea y año. Si nos vamos a los datos, de bibliografía generales, pues son un poco más contenidos, no son tan optimistas, pero bueno, veis más o menos esas cifras en las que nos movemos. En este estudio que también realizaron los compañeros del Instituto Vasco de Investigación, NAKER, en el mismo proyecto que colaboramos en Vitisat, yo creo que también es interesante cuando tu objetivo a través de la reducción de los pases de la de la huella de carbono anual. Hemos hablado antes de enemigos naturales. Desde luego, con la cubierta vamos a fomentar estos enemigos naturales o plaga auxiliar del viñedo, como refugio y suplemento alimenticio que hay para la fauna auxiliar. Esto a nivel general. Luego podemos tener casos de unas plagas concretas o que nos aparezcan pues ciertos insectos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales y que cada caso habrá que tratarlo en concreto. Nosotros en este estudio que hicimos en colaboración con los investigadores de la Universidad de La Rioja, entomólogos especialistas también, vimos que con respecto al laboreo, desde luego que tanto en el suelo veíamos una proliferación de enemigos naturales frente a los insectos plaga, pues muy significativa. En la vegetación también era significativo. Es verdad que se difuminaban de alguna forma las diferencias, porque aquí generalmente lo que encontrábamos eran insectos alados que tenían mayor movilidad. Estamos hablando que el estudio al final son bloques, tratamientos con cubiertas con laboreo, donde de alguna forma en esa zona podían pasar de un tratamiento a otro con más facilidad, pero lo interesante es ver que en ese entorno sobre todo teníamos una proliferación o una mayoría de enemigos naturales que podían controlar esos insectos plagas, así como idea general. Aterrizando un poco más en el viñedo, bueno, ¿qué ventajas vitícolas puede tener una cubierta para un viticultor que quiera decir, oye, pues todo esto es muy interesante, pero yo al final lo que me interesa es la uva y el vino que se va a hacer con ella? Bueno, pues es una alternativa si tenemos que controlar el exceso de rendimiento. Aquí en Rioja todos sabemos que el Consejo Regulador nos marca un límite de 6.500 kilos por hectárea en el caso de variedades tintas y 9.000 kilos por hectárea en caso de variedades blancas. Que tengamos un exceso de desarrollo vegetativo, muchas veces van asociados. Esto se produce por la competencia que la cubierta establece por el agua y los nutrientes con el viñedo. Esto nos genera, desde luego, una mejora del microclima de la cepa, que también, en principio, a priori, va a mejorar la sanidad vegetal porque vamos a tener una zona de racimos con un mejor microclima, tanto para la aireación de los mismos como para los tratamientos fitosanitarios que podamos hacer. Y todo esto, en principio, pues tiene que crear un efecto favorable en la calidad de los vinos. Esto a nivel general. Vamos a aterrizar un poco más. ¿Qué os puedo contar? Pues en las experiencias en viñedo en secano, voy a hacer la diferencia de secano y regadío, pues un resumen de 11 años de experiencias con todo lo que puede entrar ahí de variabilidad. Esto podemos decir sobre la producción, como dato medio. Que la cubierta reduce con respecto al laboreo la producción de una forma significativa, bastante significativa, un 22,55%, ha salido el dato de estos 11 años de estudios, que si tenemos tratamientos mixtos serían calles alternas, cubierta laboreo, más o menos ve que se reduce a la mitad, casi es matemático. Esto ya lo vimos en una publicación que hicimos a raíz de una reunión del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología, amparada por el Ministerio de Agricultura en 2013. 8 comunidades autónomas presentamos nuestros ensayos de distintos tipos y ya vimos como resumen en general que la reducción estaba en torno al 25,90% esta cifra. Con lo cual, veis que entre el 20 o 25% en viñedos de secano, todo depende de los años, de la parcela, de las... Pero que es una cifra que por lo menos para tener la y fundamentalmente también al peso en cuanto a la superficie foliar. ¿Qué pasa con el efecto de la cubierta vegetal?
Bueno, estos son investigación, tampoco os quedéis con ellos. Más o menos la idea de la superficie total de la cepa, bueno, son los metros cuadrados de superficie foliar de hoja por metro cuadrado de suelo, y esta es la superficie foliar expuesta, la fotosintéticamente activa, la que nos interesa, la que trabaja, por decirlo de alguna forma. Bueno, veis que es mucho mayor en el laboreo que en las cubiertas. Esta diferencia se reduce cuando es la superficie foliar efectiva, o sea, tiene mayor porcentaje tanto las cubiertas como los tratamientos mixtos, pero lo interesante, veis la reducción más o menos de superficie foliar, se reduce el vigor y la superficie foliar, pero lo interesante yo creo que es este aspecto. ¿Dónde se produce esta reducción? Vemos que no es tanto a nivel de hojas principales en la cubierta, que tiene un mayor porcentaje con respecto al laboreo, sino que esa reducción sobre todo es a nivel de nietos. Es decir, la cubierta vegetal, cuando realice esa superficie foliar, lo hace sobre todo a nivel de nietos, lo cual puede ser interesante en viñedos vigorosos en los que tengamos que hacer labores de desniete o despuntes que todos conocemos. ¿Ves ahí la diferencia? Cuando estos dos índices los relacionamos, es un indicador muy bueno del grado de solapamiento foliar, que lógicamente cuanto más solape de hojas tenemos, la sanidad vegetal teóricamente está condicionada y puede ser peor. Nos interesa que haya bajo solapamiento. En este caso hay mayor en el laboreo, con lo cual, gracias a las cubiertas o a los tratamientos mixtos, el microclima de la zona de racimos es más favorable. Eso que hablábamos al principio. Bien, pues pasemos al caso de los viñedos de riego. En este caso son menos los años de experiencia que tenemos, pero en 4 años de experiencias en distintas parcelas, siempre en la zona de Rioja, lo que hemos visto es que apenas vemos diferencia a nivel de rendimiento. ¿Mensaje que mandaría yo al viticultor, a las bodegas? Pues hombre, si tú tienes riego y tu preocupación es que la cubierta te pueda disminuir el rendimiento, no debería serlo, ¿eh? Esto tendríamos que andar un poco más por decir, oye, ¿cómo ha regado? Nosotros las estrategias de riego que seguimos aquí, por supuesto, son de riegos deficitarios controlados y orientados siempre a suministrar el agua que necesita la planta para mantener la actividad, fundamentalmente en el periodo de envero a vendimia. No damos una dosis de lujo, por decirlo así, para que la planta pueda tener, yo qué sé, fases de crecimiento, por ejemplo, momentos del envero que no son deseables. En Rioja más o menos tenemos un 45% de viñedo en regadío. Claro, me diréis también que esté en regadío no quiere decir que lo pueda regar. Cierto es, pero bueno. Antes veíamos las cifras del ministerio, 7% de hectáreas del viñedo, 45% hay en regadío, pues de ese 7 a ese 45, creo que por lo menos en el viñedo de regadío nos queda un tramo por el que trabajar. Y seguiremos divulgando aquí para tratar de llegar a ese porcentaje. ¿Qué efectos tiene la cubierta sobre el mosto y el vino? A rasgos generales, lo que hemos visto, sobre todo ligado a la variedad tempranillo, es que hay una ligera disminución de la acidez. A nivel de pH, un 3% a nivel de cubierta y los tratamientos mixtos algo menos. Esto fundamentalmente es debido no tanto por los ácidos orgánicos principales de la uva, el málico y el vino, fundamentalmente por el efecto que tiene el potasio en este incremento del pH. Esto está muy ligado a la variedad tempranillo tinto, porque cuando hemos ido a ver otro tipo de variedades, en este caso garnacha, graciano, incluso cabernet a nivel experimental, vemos que sucede al revés, que tienen menor pH en las cubiertas que en el laboreo. Y sí que veíamos en el caso del tempranillo ese aumento ligero del pH. O sea, muy ligado a la variedad tempranillo, que tenemos que hablar de tempranillo tinto porque es la variedad mayoritaria en Rioja. Se da también un aumento del grado alcohólico asociado a esa reducción de la producción que teníamos por efecto de la cubierta. No lo vemos tanto en riego. Estos datos son con cubiertas en secano, ¿eh? Y lo que vemos de una forma más notable es el aumento de la carga polifenólica, tanto de antocianos, ya veis casi un 21% en la cubierta, como índice de polifenoles totales, un 24%, que es algo muy interesante si lo orientamos a vinos que nos pidan una carga polifenólica intensa, vinos de cierta calidad, podemos decir. Y en cata lo que hemos visto como resumen general es que hay una preferencia de los catadores expertos, hacia esos vinos procedentes de cubierta vegetal. ¿Qué acción podemos hacer a modo de resumen de la cubierta sobre la cepa, el racimo y el vino? Bueno, vemos que existe esta competencia de la cubierta con la vid, que provoca una disminución del rendimiento, sobre todo en viñedos de secano,
que esto se traduce en racimos de menor peso y bayas de menor tamaño y esta carga polifenólica tan significativa que hemos observado. También tema de intensidad de color aparece ahí el dato. Bien, pues llegados aquí, ¿qué criterios deberíamos tener para elegir nuestra cubierta? Bueno, pueden ser varios. ¿Qué le podemos pedir? Bueno, que tenga buena implantación, mínima invasión de otras especies a corto plazo y si tiene capacidad de autosiembra, como antes habéis comentado por alguna especie, como el Brachypodium, pues mucho mejor para no tener que estar sembrándola todo el año. Que tenga una biomasa que desarrolle en función de ese grado de competencia que quiero buscar, ya especies con menos biomasa si no quiero tanta competencia o si el vigor o el rendimiento es un problema, tendré que ir a especies que potencialmente puedan desarrollar más biomasa. Y no solo la biomasa, sino el ciclo de la propia cubierta. No todas las cubiertas tienen el mismo ciclo. Habrá unas que me agosten a finales de junio y otras que pueden estar hasta el propio agosto, valga la redundancia, todavía verdes. Ahora veremos algunos ejemplos con imágenes. No olvidarnos de la siega, que es una herramienta fundamental para la gestión de la cubierta. Hay veces que no tendré que acordarme de ello según las zonas o el tipo de cubierta, pero según cómo venga el año climatológico, es la forma que tengo de controlar esa competencia que genera la cubierta. El coste de la semilla, que es muy variable, hay que decirlo, y la disponibilidad del mercado. Cada vez, gracias a Dios, las casas tienen más oferta de distintos tipos de semillas, pero también hay que buscarla. Y no nos olvidemos de la cubierta espontánea, que según qué tipo de cubierta espontánea tengamos, que también es variable según los años, hay incluso momentos de inversión floral o que nos aparecen otras especies, es una alternativa sencilla, económica y además, bueno, esa parte de biodiversidad que puede aportar. Y los sistemas mixtos, ¿no? que hemos hablado, el combinar laboreo, cubiertas con otro sistema, como el mulching. Aprovechar sobre todo las ventajas de cada uno de estos sistemas y reducir los inconvenientes que todos los tienen. Bueno, pues vamos a ver distintos ejemplos de cubiertas vegetales, solo imágenes, y lo que iremos progresivamente es aumentando la competencia de estas cubiertas. Empezamos con una cubierta con un trébol, en este caso es un Trifolium presupinatum persa, es un trébol muy rústico que se adapta a suelos de pH altos como los que tenemos en esta zona. Como veis ahí, la biomasa que genera es baja, prácticamente no necesita ninguna siega y también tiene un ciclo corto. Más o menos hablamos de ciclo corto o medio, pues hasta el momento de cierre de racimo. Pues interesante en principio para el viñedo. Los tréboles sí que es verdad que en nuestra experiencia es que tienen un manejo complicado. El primer año se establecen bien, vemos una cubierta así como vemos, oye, tupida, estupendo, segundo año ya no tanto y el tercer año generalmente necesita una siembra. Pero bueno, otro similar, otro tipo de cubiertas, también leguminosas, Melilotus officinales, seguimos más o menos con el mismo tipo de ciclo, Medicago, otra leguminosa que hemos visto antes para la línea de plantación, el Medicago, pues más o menos lo mismo, cubiertas espontáneas, que claro, el cajón de las cubiertas espontáneas es muy amplio, esta es la misma imagen que os muestro antes, que sería una cubierta espontánea, pues ideal, con una biomasa ya media, un poquito más alto, más o menos en la misma línea, corto medio y biomasa media, la Bulbia mirus. Esta es una especie que, aunque es originaria de la península ibérica, la comercialización en España es complicada, realmente se importa. A nosotros nos gustaba bastante, pero bueno, era Complicodium, que antes lo habéis comentado por aquí, y también el precio es distinto en el mercado, más interesante. Los últimos ensayos, la verdad, que hemos tenido en Brachypodium, tanto los nuestros como con viticultores colaboradores y bodegas colaboradoras, en este caso Rioja Alta, pues la verdad que han sido bastante satisfactorios. Seguimos aumentando, es en este caso una biomasa media alta, sería el caso de la cebada. Yo creo que las primeras cubiertas vegetales que se por lo menos las sembradas se hacían con cebada por disponibilidad de la semilla, por sencillez. Tiene el hándicap de que en principio, aunque hay algunos viticultores que han conseguido a través de la siega mantener cierta capacidad de autosiembra, pero en principio tendrías que sembrarla todos los años. Diferencial en la calle y en la plantación. En este caso iríamos a ciclos medios largos y algo más de biomasa media alta
entramos en el grupo o las especies, en el género de las festucas. En este caso, la especie festuca ovina, que por nuestra experiencia que hemos probado distintos tipos de festucas, creemos que es la que mejor se adapta al viñedo, en caso de que necesite una competencia un poquito más alta. Y ya yéndonos a un nivel algo más elevado, pues tendríamos el caso del Rye-Gras, el Olive perenne, para aquellos viñedos en los que queramos establecer una más alta, ya tiene un ciclo bastante más largo y una biomasa también media alta parecida a las festucas. E incluso la cubierta con beza, que no es lo normal para una cubierta con cierta permanencia temporal o permanente, sino que se utiliza más bien como abonado en invierno, igual, ¿eh? Es el ejemplo de las, porque nos genera unas biomasas altas y el ciclo que sea corto o medio, pues no es en principio lo que podíamos pensar para una cubierta como hemos planteado hasta ahora, pero bueno, es una alternativa también de manejo. Si tú al final lo que quieres mejorar es las condiciones de tu suelo e incorporar un abono, sobre todo a nivel de nitrógeno natural, pues la siembra de una beza y el enterrado en invierno pues puede ser una buena alternativa. Y hemos visto especies cubiertas monoespecíficas, pero también hemos ensayado con mezclas. En este caso, tratamos de ajustar este tipo de mezcla que nos resultó bastante interesante, donde planteábamos 2 leguminosas y 2 gramíneas, esparceta y el trébol fresa con el Rye-Gras y la festuca. Y bueno, os voy a enseñar fotos de 2 emplazamientos distintos. Esta es en una finca en Ollauri, en la zona de Rioja Alta, donde sobre todo ya cuando se implanta la cubierta hay predominio de las leguminosas, de esparceta, y el trébol no se ve tanto, pero está, digamos, en la parte más baja del suelo. Por el contrario, la misma mezcla con la misma composición llevada a Usejo, en colaboración con Bodegas Ontañón, vemos que ocurre lo contrario. El predominio es de gramíneas frente a leguminosas, con lo cual muchas veces el concepto de la gestión de la cubierta, según el suelo, según lo fresca que pueda ser la zona, se les pueden implantar unas especies u otras. Algo parecido puede pasar con una cubierta espontánea. Por ejemplo, también de cubierta florícola, que instalamos algunos años en la granjera. Y bueno, y acabando, no os quiero tampoco liar más, seguro que después vienen cosas mucho más interesantes que las que puedo contar yo. Bueno, se me ocurrió como idea final y una adaptación práctica de la cubierta en el ámbito de Rioja, orientada al control de rendimientos. Muchos conocéis cuando nos llegan estas cartas del Consejo Regulador allá por agosto, que nos dice que hay que disminuir los rendimientos. Pues podríamos decir, con estos valores que hemos planteado en el ensayo, que bueno, plantear una cubierta total en secano con esta reducción que tiene la cubierta con respecto al suelo gestionado con laboreo podría ser interesante para parcelas que den más o potencialmente puedan ofrecer más de 8.000 kilos hectárea en variedades tintas y 11.000 en variedades blancas, y que podríamos plantear un sistema de cubiertas alternas para estas parcelas que den más de 7.200 kilos hectárea en tintas o 10.000 kilos en blancas, que las hay, que las conocemos en Rioja. Podría ser una. Y bueno, esta reflexión ya final, decir que la cubierta vegetal es una herramienta útil, sin más, para el manejo de viñedo, como tenemos muchas otras herramientas, en el marco de una viticultura, desde luego, sostenible, respetuosa con el medio ambiente, que, y subrayo, lo adecuadamente gestionada, porque es muy importante, no es dejar la cubierta y ya está, pues puede mejorar algunos aspectos de la calidad del vino producido. Y bueno, pues gracias por vuestra atención y paciencia. Y aquí estamos, desde luego, para divulgar y contar cosas y compartir. Ahí también os dejo mi correo para cualquier duda que tengáis, fuera de las que se puedan plantear aquí, me la podéis hacer llegar. Y nada más, no sé si pasamos al siguiente o... No, vamos, si puedes hacer un poquito la voz. ¿Alguien tiene un teléfono? ¿No le falta un teléfono? No, que estaba bailando, que no se tiene alguien... El Museo del Panero. Bueno, pues, muchísimas gracias, Sergio. ¿Y hay alguna pregunta? Si queréis preguntar una cuestión. Nada, no hay pregunta. Ha sido una exposición bastante clarividente, ¿no lo veis? O me aburrida también. No. La verdad que sí, pero siempre se queda alguna. Pues. Un estudio sobre el coste económico para 12 por kilo de uva con un sistema de yodo. Eso es con cubierta vegetal. Con cubierta vegetal y sin riego.
Pues tenemos uno publicado recientemente. Lo hicimos a través de un proyecto que hizo el sindicato UGR y lo que no me acuerdo es ya de los datos, pero sí que lo tenemos publicado. El proyecto se llama Proyecto Cubibuz. Puedes igual entrar en la página web y se publicó una guía sobre prácticas de cubiertas en leñosos, tanto en olivar, en frutos secos y en viñedo. Y ahí es que además me tocó a mí hacer el estudio de costes, que yo de costes no tengo ni idea porque no me dedico al estudio de costes, pero eché mano de los compañeros de la consejería de la sección de estadísticas que sí que estuvimos elaborando los costes. Sé que se reducían, en el caso de la cubierta, por todo esto que tenemos de ahorro de combustible, el ahorro sobre todo de maquinaria o gastos de maquinaria por el laboreo, pero no me acuerdo de las cifras. Pero vamos, si vas a la guía está ahí puesto. Además es del año pasado. O sea que los datos son recientes. Esta información la podemos acceder nosotros en alguna página o... A la presentación, sí, yo la presentación la he estado... Sí, sí. Está disponible. Y bueno, cualquier otra cosa, pues estamos para eso, para tratar de ayudar si podemos.